Buenos días y bienvenidos a esta jornada que estamos tratando hoy en el Parlamento de Bruselas, en la que vamos a hablar sobre la transición energética que Europa merece y necesita. Queremos agradecer la participación de todos los expertos que nos acompañan y, por supuesto, a las personas que nos están siguiendo por streaming, a quienes animamos a que nos manden las preguntas que quieran que pasemos a los panelistas. CES es la patronal que agrupa a las pymes españolas del sector de estaciones de servicio, del que dependen 50.000 trabajadores y 3.500 autónomos, que recaudan 25.000 millones para la Administración. El 70% de las estaciones de servicio de nuestro país está en manos de pymes, independientemente de la imagen que pueda abanderar la estación. En muchas ocasiones, estos negocios son micropymes, con una media de 4,2 trabajadores. Pese a su reducido tamaño, prestan un servicio esencial en un país tan vasto, diverso y con una orografía tan compleja como es la española. Y este servicio es especialmente relevante en la España rural, donde las estaciones de servicio actúan como verdaderos núcleos de cohesión social y territorial. En las estaciones de servicio no tenemos un pozo de petróleo debajo de nuestras estaciones. El 99,5% de los vehículos en nuestro país se mueve con gasolina y gasóleo. Esta es la razón por la que son los combustibles que vendemos mayoritariamente en nuestras estaciones, ya que es lo que nos demandan los clientes. Como vicepresidenta de CES, estoy muy orgullosa de poder decir que, aún así, muchos de nuestros asociados han decidido realizar inversiones importantes para ofrecer todas las energías que hoy vamos a tratar aquí. Y os recuerdo que somos pymes. Las estaciones de servicio hemos garantizado la movilidad en el pasado, la garantizamos ahora en el presente y la seguiremos garantizando en el futuro. Y nos iremos adaptando en las necesidades que nos transmitan nuestros clientes, como llevamos haciendo desde hace décadas. CES está firmemente comprometida con la transición energética y el avance hacia una economía neutral en carbono. Es firmante del Pacto Mundial de Naciones Unidas y trabaja para la consecución de los ODS 2030. Creemos, eso sí, que es una transición que ha de ser, por definición, gradual. De lo contrario, estaríamos hablando de una ruptura. El Reglamento 851 de la Unión Europea sobre emisiones de CO2 de turismos y furgonetas, que se ha aprobado esta primavera, introduce por primera vez desde que se comenzó a discutir dos alusiones que me parece especialmente relevante resaltar. Cuando habla del informe que la Comisión debe hacer a más tardar el 31 de diciembre del 2025, el Parlamento y el Consejo dicen que deberá recopilar los aspectos que sigan facilitando una transición económicamente viable y socialmente justa hacia una movilidad por carretera sin emisiones. Es decir, son las propias instituciones europeas quienes se dan cuenta y plasman por escrito que la transición debe tener tres patas para ser exitosa: la medioambiental, la social y la económica. Si cualquiera de esas tres patas es más corta, obviamente el taburete cojeará. Esta transición debe realizarse tomando como premisa fundamental la neutralidad tecnológica. Nosotros sí creemos de verdad estar en una emergencia climática y por eso consideramos que estamos en la obligación de utilizar todas las herramientas que tengamos disponibles para avanzar hacia una movilidad desfosilizada y baja en emisiones. Por el contrario, tanto la Unión Europea como el Gobierno de España parecen empeñados en conducirnos a una única solución: la movilidad eléctrica. En un país donde más del 70% de los coches duermen en la calle, el automovilista usuario del coche eléctrico es un cliente fantástico para nuestros asociados. Alto poder adquisitivo, preocupación medioambiental, está un rato en nuestras instalaciones. El problema es que, al menos en España, la tasa de penetración en el parque móvil de este tipo de vehículos es meramente testimonial. Aún así, hemos de sufrir las consecuencias de unas políticas miopes que deliberadamente omiten algunas alternativas que son muy válidas para abatir emisiones de CO2. Y mientras tanto, los ciudadanos españoles carecen del poder adquisitivo suficiente para afrontar la compra de un vehículo eléctrico de batería.
Sufren la incertidumbre acerca de futuros cambios normativos y aplazan la decisión de compra de nuevos vehículos. Las consecuencias son evidentes. La edad media del parque automovilístico es cada vez mayor. 14 años en España frente a 8 años que era en 2008. Se disparan las ventas de coches de segunda mano de más de 20 años, con el consecuente riesgo añadido para la seguridad vial. Y fabricantes y distribuidores ven cómo las cifras de matriculaciones se sitúan un 30% por debajo de lo deseable. Me ha llamado mucho la atención la noticia aparecida ayer en El Español. Solo 2 de 350 diputados tienen coche eléctrico y ninguno es Teresa Rivera. Seamos realistas. Tratemos a los ciudadanos como mayores de edad. Pongamos a los clientes en el centro. Expliquémosles los beneficios de la transición energética, pero no cometamos el error de ocultarles cuáles serán los costes que este cambio traerá aparejados. Es cierto que la transición brindará oportunidades de crecimiento a muchos segmentos de actividad, pero no podemos esconder a la ciudadanía que también surgirán amenazas para muchos otros. Seamos transparentes, didácticos y valientes. Afiancemos nuestra seguridad de suministro y reduzcamos a la par nuestras emisiones. Avancemos andando antes de echar a correr. Mantengamos el paso corto y la mirada larga. A continuación, tenemos el honor de contar con la eurodiputada Susana Solís, ingeniera industrial de formación y única negociadora española de la norma Euro 7. Seguro que nos puede comentar alguna novedad que ha surgido últimamente. Susana es una gran conocedora de los sectores de la industria, la energía y la automoción. Le agradecemos especialmente haber aceptado nuestra propuesta de realizar esta jornada, así como la colaboración de su equipo que nos ha facilitado la organización de este acto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nuria. Bueno, bienvenidos al Parlamento Europeo. Para mí es un placer estar aquí en este tipo de eventos porque yo aprendo de vosotros, ¿no? Y al final esto es lo que nos hace que hagamos buenas legislaciones o, como dices tú, pues a veces que cojean un poco. Gracias por organizarlo, a CES, a la COE también. Y los que me conocéis, y ya lo has dicho, bueno, pues soy una persona, tengo coche eléctrico, voy a decir, pero que estoy muy involucrada en toda la legislación sobre la descarbonización del transporte y he negociado varios expedientes. Creo además que esta reunión llega en un momento clave porque ya está casi todo aprobado del paquete 55. Ha habido legislaciones muy controvertidas, y yo he estado en ella, como las emisiones de CO2 en coches, luego si queréis hablamos, el reglamento de puntos de recarga, AFIR, que esperemos que entre en vigor en el 2025, pero también el reglamento de combustibles sostenibles de aviación y marítimos. Y ahora lo que falta, también es clave para España y para Europa, las emisiones de CO2 de camiones, que también la Comisión ha hecho una propuesta por la electrificación, donde yo creo que no tiene sentido, y la legislación de Euro 7, donde, bueno, ayer ya teníamos la posición del Consejo, una posición que es cercana a la mía, pero aún el Parlamento tiene que decidir, tiene que votar el día 12 de octubre y luego el Pleno, con lo cual no sabemos cuál va a ser todavía la legislación final. En cualquier caso, para mí tiene que ser algo que no ponga más trabas a las ruedas a unos fabricantes y que demos seguridad jurídica al sector. Y cuando digo al sector, pues es todo el sector de la automoción. Porque es que toda Europa y especialmente España observa con detenimiento lo que hacemos. Y lo reconozco, hay un contraste evidente entre las decisiones que se toman en Europa y la percepción en nuestras calles y carreteras. Y creo que eso es una responsabilidad de los eurodiputados que no sea así. Porque es evidente que muchos ciudadanos europeos no comprenden completamente y se ven desbordados por todas estas medidas. Y tenemos que ser muy conscientes de cuáles pueden ser las consecuencias. Por eso agradezco, como decía, este tipo de encuentros que nos ayuda a entender mejor los problemas y, sobre todo, a legislar mejor. Tú hablabas antes de que el 70% de las estaciones de servicio están operadas por pymes, por micropymes, son fundamentales en las zonas rurales y yo os agradezco a CES que sois una voz crucial en esta transición
porque sois los que vais a aseguraros que estas estaciones de servicio, que se han adaptado siempre a los cambios del consumidor, puedan también estar adaptados a los cambios de formas futuras de energía. Pero no es un reto fácil, y lo dices muy bien, porque necesitamos una estabilidad. Y cuando hablamos de las distintas fuentes de energía, Europa ha decidido el camino a la electrificación para los coches ligeros en 2035. Parece que hay una tecnología madura y que si queremos vencer a China en la producción de vehículos ligeros y que Europa siga siendo un sector puntero, bueno, pues que tenemos que invertir masivamente en esta tecnología y asegurarnos certidumbre regulatoria sin vaivenes. Mi posición de Euro 7 en ese sentido es claro. No podemos exigirles un cambio profundo y que sigan invirtiendo recursos en motores de combustión, porque no nos engañemos, la gran barrera, y la hemos hablado aquí antes de comenzar, es el precio, es inaceptable, inasequible para los ciudadanos, y también la falta de puntos de recarga. Estamos a la cola de los países europeos, y países como Portugal, que hace tiempo estaban a nuestro nivel, han hecho un despliegue y un esfuerzo enorme. Por tanto, ¿quién va a comprar un coche eléctrico hoy en día si no puede recargarlo en ningún sitio? Pero, evidentemente, estoy de acuerdo contigo, la electrificación no es la única solución y es vital entender que también vehículos pesados como camiones, autobuses, presentan desafíos distintos y más complejos en términos de descarbonización. Y para mí, la electrificación total no es la solución para estos vehículos, dadas las características operativas y demandas. Y ahí es donde la transición gradual y la neutralidad tecnológica cobran relevancia. No estamos ante una resistencia al cambio, sino ante una llamada para garantizar que la transición se haga de manera inteligente, sostenible y, sobre todo, inclusiva. Resulta, por tanto, fundamental no relegar ni desincentivar opciones que pueden contribuir significativamente a la reducción de emisiones, como son los biocombustibles y los combustibles sintéticos. Después de este evento yo tendré un debate sobre los combustibles sintéticos y el rol de los e-fuels. A medida que avanzamos tenemos que garantizar que nuestras políticas reflejen la realidad del terreno y que sean conscientes de las realidades socioeconómicas. En un país donde la adquisición de vehículos eléctricos es prohibitiva para muchos, donde la incertidumbre reglamentaria hace que los ciudadanos duden en invertir en nuevos vehículos, la transparencia y, sobre todo, la estabilidad son esenciales. Y no podemos dar ni más vaivenes ni más coletazos. Así que, nada más. Bienvenidos al debate. Tenemos que apoyar esta transición, tanto a fabricantes como a consumidores, y, sobre todo, establecer una firme red de puntos de recarga. Nada más. Creo que es necesaria estas reuniones, es necesaria la colaboración entre legisladores, entre la sociedad, entre las asociaciones, entre los fabricantes, y para que ese futuro de movilidad sostenible sea una oportunidad para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Susana, por tus palabras. Y bueno, yo creo que oyéndote tenemos que tener esperanza de que se puede legislar un poquitín mejor. Bueno, sin más dilación, pasamos ahora a una mesa de diálogo entre varios representantes de diferentes asociaciones europeas que promueven diferentes vectores energéticos y contribuyen a una movilidad más sostenible en el viejo continente. Contamos con Luis Cabra, presidente de Fuels Europe, y con CAUE, es decir, es el representante de la industria que actualmente nos provee de los productos que suministramos en nuestras estaciones de servicio. Nadège Leclerc, que trabaja en una de las principales compañías europeas relacionadas con el gas natural vehicular y viene en representación de la patronal europea del gas, Eurogas. Aunque durante su reciente viaje a Madrid seguro que ha podido practicar el español, su intervención será en inglés. Daniel Fraile, Chief Policy Officer de Hydrogen Europe. Aunque algunos países europeos, como Dinamarca, han anunciado el cierre de hidrogeneras, lo cierto es que este sigue siendo un vector muy interesante para nuestros negocios y muy importante para lograr la descarbonización de la movilidad. Por eso, CES pertenece a la Asociación Española del Hidrógeno, que a su vez pertenece a Hydrogen Europe. David Carpintero, director general de la Asociación Europea del Bioetanol, EPURE, y presidente de European Net Zero Alliance.
Mientras que otros Estados miembros promocionan el uso del bioetanol en su territorio, en España se pagan más impuestos cuanto más renovable es la gasolina. Las estaciones de servicio estamos deseando vender un producto con capacidad para reducir más de un 75% las emisiones de CO2 y por eso pertenecemos a BioE, la Asociación Española del Bioetanol y, por lo tanto, también a ePure. Arturo Pérez de Lucía, vicepresidente de ABERE, la patronal europea de la movilidad eléctrica. El usuario del coche eléctrico es un cliente fantástico para nuestras estaciones de servicio. Arturo, como gran experto en la materia que es, nos contará cuál es el papel que este tipo de tecnología juega actualmente en nuestros negocios y cuál puede jugar en el futuro. Eso desde el lado de los diferentes vectores energéticos que podemos dispensar y, de hecho, como ya he comentado, ya dispensamos en nuestras estaciones de servicio. Pero no olvidemos que para cumplir con los objetivos marcados a día de hoy por la Unión Europea habría que hacer una renovación total del parque automovilístico en apenas 2 décadas y media. Por eso será muy interesante el punto de vista que nos ofrecerá durante su intervención Gerardo Pérez, presidente de la Alianza de Distribuidores y Reparadores Europeos. Hago un corte en mi exposición, ya que nos están comunicando que ahora por fin funciona el streaming. Quiero de nuevo pedir disculpas a todas las personas que estaban esperando esta retransmisión. Solamente hemos tenido 36 minutos de retraso. Os lamentamos profundamente este problema. Address these environmental aspects without compromising on the end user's expectations. And for that, we are developing solutions that provide the performance for the end user, that are practical and that are cost effective in order to be affordable for the citizens or the companies that use the vehicles. And this is happening today with biomethane vehicles. The vehicles and the infrastructure are available. We have thousands of CNG and LNG trucks, for example, on the European roads. Of course, many more cars, also thousands of CNG stations, now 700 of LNG stations. And the share of biomethane is growing. And the nice thing about these gaseous fuels is that you can gradually replace the conventional fuels by renewable fuels. And already today, there's a share of 20% more or less of biomethane in the gas used in the mobility sector in Europe. And this is increasing. And as industry, we have set a roadmap to achieve carbon neutrality in 2050. So to have carbon neutral gas mobility in 2050. So that's how we are contributing already today to reducing the emissions and looking forward to contribute more, because gas mobility can contribute much more. But also to do that, we need to have the right policy framework. And it was addressed a little bit already in the opening remarks. But that's really important, and I'm sure we will come back to that in the discussion. But right now, there are some signals that are different depending on what regulations you look at, and with the current very important regulations, Euro 7 and the heavy-duty vehicle CO2 standards that are currently being debated, there are some very important aspects if we want really to enable a more open mobility and that is really addressing decarbonization and emissions reduction in the sector, to be open to different technologies rather than only electromobility. Thank you. Thank you, Nadège. Creo que no tenemos todavía a Luis, entonces le voy a dar la palabra a Daniel Fraile. Muchas gracias por la invitación y sobre todo a la eurodiputada Susana Solís por acogernos en el Parlamento. Es un placer para mí compartir nuestra visión sobre la movilidad de transporte de carreteras, ¿no? Y el papel que puede jugar el hidrógeno.
Me gustaría enfocarme sobre todo en las últimas 2 semanas. Hemos oído o leído bastantes anuncios, ¿no?, sobre las hidrogeneras. De la parte positiva, hemos visto cómo Holanda anunciaba hace un par de días inversiones de 120 millones de euros para poner en marcha 40 hidrogeneras. Alemania anunciaba también ayer, bueno, una de las empresas anunciaba ayer que iban a desarrollar 60 hidrogeneras, 5 de ellas con hidrógeno líquido. Eso lo hacían en el marco de una inauguración de un proyecto en el que un camión de Daimler, de Mercedes, había recorrido 1000 kilómetros sin repostar, utilizando hidrógeno líquido, batiendo así un récord. También Italia anunciaba inversiones para ayudar a desarrollar unas 36 hidrogeneras. Todo esto a vista de 2025-2026, que es cuando, como comentaba Susana, cuando AFIR entrará en marcha, ¿no? Entonces, eso es bastante importante. La regulación es un empuje súper importante para el sector, que sin infraestructura no vamos a desarrollar la tecnología, obviamente, ¿no? Entonces, creo que estas medidas son muy importantes. Se pone a disposición una ayuda pública para las inversiones, pero yo creo que ahí es donde realmente tenemos que repensar un poco cómo se ayuda al sector, porque las ayudas a la inversión no son suficientes. Y lo hemos visto en Dinamarca, donde lo has mencionado, que hace unos días una de las compañías, Everfuels, anunciaba el cierre de sus hidrogeneras. Creo que son 12 o 16 que estaban cerrando, y no son muchos consumidores, pero unos cuantos tienen coches de pila de combustible y se han quedado sin poder conducirlos. Entonces, yo creo que también tenemos que replantear cómo ayudamos a esa infraestructura, no solamente la ayuda a la inversión, sino ayuda al mantenimiento, porque también estamos afrontando unos costes bastante altos sobre el combustible en sí, el hidrógeno, que para la mayoría de la regulación, como la Directiva de Renovables, tiene que ser de origen renovable, con una serie de condiciones que hace que el coste sea bastante elevado. Entonces, tenemos que ayudar a esos proyectos en los primeros años de vida, no solo a hacer la inversión, sino también a poder ponerlo en operación. AFIR, hemos estado calculando un poco los objetivos, qué significan esos objetivos de tener una hidrogenera cada 200 kilómetros en unos cuantos puntos urbanos identificados, y nos dan unos números de alrededor de unos 400, 500 hidrogeneras. Eso no es suficiente. No va a ser suficiente para dar, digamos, esa seguridad al sector de que va a haber suficiente infraestructura para poder mover mercancías, para poder mover también pasajeros eventualmente. Entonces, creo que tenemos que ir un poquito más allá. Países como los que he anunciado anteriormente, eso pueden ayudarnos a llevar ahí, pero manteniéndonos a los mínimos necesarios de la AFIR no nos va a ayudar en el sector. Y yo creo que eso es muy importante, porque si sobre todo los fabricantes de camiones, de autobuses, de automóviles, si no ven esa señal política clara a largo plazo, ellos no van a invertir en la innovación necesaria para poder poner esos productos en el mercado, porque son bastante caros. A día de hoy son muy caros. Entonces, necesitamos ese empujoncito, y creo que muchos países todavía no están marcando una línea clara en ese sentido. Entonces, espero que en los siguientes meses o años, con el desarrollo también de los planes nacionales de energía y clima, también se pueda conseguir que los gobiernos se pongan un poquito más claros en cuanto a sus estrategias de desarrollo de infraestructura. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Le doy la palabra ahora a David Carpintero. Muchísimas gracias a Cristina, muchísimas gracias por la invitación, y a la eurodiputada Susana Solís también por permitirnos estar aquí en el Parlamento. El etanol está ligado a la historia del automóvil. De hecho, fue el combustible de elección en los primeros vehículos, allá por los primeros años de los 1900, con Henry Ford, y cuando desarrollaron el automóvil pensaron en el etanol como el combustible ideal para el automóvil. Actualmente lo utilizamos en mezcla con la gasolina por varias razones, unas técnicas: reduce las emisiones de monóxido de carbono, reduce la carbonilla, reduce la cantidad de humo producido y, lo más importante, incrementa el octanaje de la mezcla. Pero actualmente también es obligado a utilizar en estas mezclas por una razón, y es que, a lo mejor podemos pasar la slide, fantástico, por razones de clima, ¿no? Y aquí en esta gráfica vemos cómo los productores europeos de etanol han conseguido, con mucho esfuerzo, con mucha inversión, con mucha ingeniería, incrementar de la forma que vemos la cantidad
la reducción de emisiones de gases invernadero. Cuando utilizamos un litro de etanol en la mezcla con gasolina, estamos reduciendo, con valores del año 2022 auditados, certificados, en un 78,4% la reducción de emisiones de gases invernadero. Tenemos que ser conscientes que en Europa somos líderes en reducción de gases de invernadero con etanol. Tenemos una posición de liderazgo global gracias a la inversión y al esfuerzo de los productores europeos de bioetanol. Estas mezclas, en los distintos países, tienen distintos porcentajes. Aquí en Bélgica, si vamos a la gasolinera, a echar gasolina, vemos que pondrá un E10. Tiene la gasolina de mezcla hasta un 10% de etanol. Si vamos por Francia, encontraremos que también está la opción del E85, una opción social, de carácter social, más que climática. Cruzamos Pirineos, que nos encontramos el E5. Parece mentira que en España sigamos en el pasado cuando toda Europa ya está discutiendo el E20. El estándar de 20 ahora mismo está en CEN, en el Comité de Normalización para definir los estándares, y podrá ser una realidad comercial en unos pocos años. ¿Cómo es posible que en España sigamos solamente teniendo el E5? Y yo creo que, si bien la fiscalidad no ayuda, yo creo que los sectores económicos tenemos que preguntarnos en España si estamos siendo todo lo diligentes que deberíamos para que esta situación no siga teniendo lugar. España debería progresar, debería moverse hacia el E10 sin dilación, y además que no requiere de grandes transformaciones. Este país, Bélgica, hizo una transformación del E5 al E10 en un día. Señores, en un día, 1 de enero del 2007, el 31 de enero de diciembre del año anterior, se acostaron con el E5, el día siguiente todas las gasolineras de este país estaban ya con el E10. Es posible hacerlo, ¿por qué no lo hacemos? Después, pasando a la siguiente, la realidad es que los biocombustibles son los que están a día de hoy desfosilizando el transporte. El 10% de la desfosilización es electricidad, pero el 90% de la desfosilización del transporte en Europa ahora mismo es gracias a los biocombustibles. Biocombustibles que en un 50% son de origen agrícola. Y son los que a día de hoy están haciendo una realidad que podamos descarbonizar en Europa el transporte. Y, bueno, pues yendo hacia un poco la visión de futuro, la normativa de emisiones en vehículos ligeros indica que en el año 2025 tendremos que pasar de una metodología de análisis de tubo de escape a una metodología de ciclo de vida. ¿Y qué va a suponer? Pues va a suponer que tengamos una nueva perspectiva sobre opciones como los híbridos y toda la innovación que está habiendo en híbridos. Y vemos que a día de hoy tiene el mismo nivel de emisiones un híbrido que funcione con un 85 que un vehículo eléctrico. Pero en el año 2040, cuando nosotros hayamos llegado ya a ese 100% de emisiones en el cual ya nos estamos dirigiendo, va a tener, de hecho, menor emisiones en ciclo de vida un vehículo híbrido con E85, donde tienes hasta un 85% de etanol y el resto e-fuels, frente a un eléctrico. Pero el mensaje que quería dejar un poco es que el objetivo que nos está marcando la Red 3 en cuanto a ahorro de emisiones en transporte es brutal. Tenemos que duplicar el objetivo previo que teníamos en la anterior versión, la Red 2, de un 14% a un 29% en el 2030. Eso como objetivo. Supone triplicar los valores actuales. Estamos ahora mismo en un 10%, incluyendo multiplicadores. Sin multiplicadores estamos en un 7%. ¿Cómo vamos a llegar a un 30% de aquí al 2030, que está a la vuelta de la esquina? No queda tanto tiempo. Mi mensaje sería: necesitamos utilizar todas las soluciones sostenibles disponibles ahora mismo. Si no somos capaces de tener una actitud realmente inclusiva de todas las tecnologías, ese objetivo será un sueño y nada más que un sueño. Muchas gracias, David. Bueno, Gerardo, te voy a dar la palabra a ti, ¿vale? Que además eres el único que nos queda de los presenciales. Fenomenal. Muy bien. Gerardo. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, dar las gracias en primer lugar a CES, como no a Susana, por su activo trabajo en la Comisión en defensa de la industria y de los concesionarios. Bueno, yo represento a la AECDR. La AECDR es una alianza de las redes de concesionarios en Europa. Somos más de 50.000 empresas
representamos a 4 millones de trabajadores y eso para nosotros es muy importante. Somos empresas, como decía Nuria, familiares, aunque ya empezamos a ser empresas grandes, pero estamos muy comprometidos con el trabajo, con eso que hoy se llama industrialización, que hoy se llama cohesión económica en Europa, tan necesaria cuando se está produciendo un proceso de huida a las grandes ciudades y donde las pequeñas ciudades quedan despobladas. Empresas como las estaciones de servicio o empresas como los concesionarios de automóviles somos muy importantes. Esta alianza está intentando poner un poco de luz y ayudar a los legisladores a que lo que aquí se habla esté en consonancia con lo que ocurre en la calle. Hay 3 partes implicadas. La primera, los fabricantes. Los fabricantes tienen serios problemas para poder asumir la normativa que hoy la Comisión tiene encima de la mesa. Por una sencilla razón, porque estamos poniendo todos los huevos en la cesta del 4% de las ventas. Es decir, vosotros veis anuncios en televisión, todo eléctrico, todo va orientado al eléctrico y eso es el 4% de las ventas. El 96% de las ventas en España y prácticamente el 90% en Europa son ventas de vehículos de combustión. Eso tenemos que tenerlo absolutamente claro. Luego también una Europa que se desindustrializa. Os recuerdo que hace 25 años la industria en Europa suponía el 38% y hoy supone el 18%. Bueno, pues decide darse un tiro en el pie y desindustrializarse más todavía por una sencilla razón. Porque cuando nosotros abrimos la puerta a la electrificación, que es efectivamente una opción clara para ir al cero emisiones, tenemos que tener muy en cuenta que hay una industria, la China, mucho más avanzada que la nuestra, mucho más avanzada, que tiene además los materiales para las baterías y que de pronto se encuentra con que, oiga, me abren de par en par las puertas de sus mercados. Esto un poco yo que soy de Jaén y lo digo en algunas reuniones como si nosotros dijéramos vamos a prohibir el aceite de oliva y ahora vamos a comer arroz. Oiga, pues mire, usted puede ir a los chinos, joder, pues fenomenal, pues ya tenemos más facilidad para entrar en su mercado porque usted está prohibiendo sus productos y está aceptando el que nosotros entremos con facilidad. De hecho, en una reunión que yo mantuve en Frankfurt con un alto dirigente de una empresa china y del gobierno chino, porque como todos sabéis que es un tema importante, estas empresas, el 99% son capital del gobierno chino, me dijo textualmente, ustedes nos han abierto las puertas de Europa y nosotros las vamos a aprovechar. ¿Para nosotros un riesgo? No. ¿Para los concesionarios? No. Para los fabricantes sí. Para los fabricantes sí, ¿por qué? Porque toda la cuota que ellos ganen en Europa la perderán los fabricantes tradicionales, americanos, coreanos, etcétera. Para nosotros no, ¿por qué? Porque nosotros somos comerciantes, nosotros somos capaces de vender cualquier producto, venga de donde venga. Permitidme que yo dé esta visión más social, más que técnica, porque en la tecnología ellos entienden muchísimo más que nosotros, pero nosotros en el día a día estamos con la gente. Y esa es la clave. La segunda parte es que el concesionario no entiende muy bien cuál es su rol. Y os explico. La Comisión empuja productos. Oiga, usted tiene que tener un mix de productos vendidos cada año. Fenomenal. Vamos, pues hay un mix. Una parte la puedes vender de combustión, pero una parte obligatoriamente que venderla de eléctrico. Cuando no hay clientes, ¿sabéis lo que está ocurriendo? Que el fabricante obliga al concesionario a matricular los coches. Y nos vemos en la situación de un montón de coches parados en los patios de los concesionarios, perdiendo valor continuamente. Con lo cual, cuando vemos la cifra de ventas, hay que tener muy claro cuál es la cifra de ventas sana, como nosotros les decimos, y cuál es la insana, la que se ha empujado, porque si no se cumplen los objetivos, vosotros sabéis que hay grandes sanciones. Pero luego está la tercera parte del cliente. El cliente está atónito con la situación. Atónito. Es decir, cuando tú bajas ahí abajo, que la gente está pensando cómo paga su hipoteca, cómo paga la luz, cómo paga el supermercado, cómo paga el colegio de sus niños. En muchos casos lo último que está pensando es comprarse un coche de 70.000 euros. Es evidente. Yo creo que tiene todo el sentido. Es decir, en un país como España, donde el vehículo más vendido, el Dacia Sandero, que cuesta 17.000 euros, ¿cómo podemos pensar que un consumidor va a comprar un coche de 70.000? Con lo cual yo creo que al final el derecho a la movilidad va a seguir siendo un derecho a la movilidad. Porque os pongo un ejemplo y os doy un dato. No se va a cumplir la previsión del 2050, bajo ningún concepto. Os lo digo
a toda la Comisión y a todos los que estáis en estos temas, pero por una sencilla razón. En Europa hay 250 millones de coches circulando por nuestras calles. Vendemos 11, 12 millones al año. Hago la misma cuenta que hago mucho en España. Necesitamos 25 años para cambiar el parque en Europa, suponiendo que todos los coches que vendemos sean eléctricos, que no está ocurriendo. Con lo cual, la respuesta que tienen que dar los políticos es: ¿queremos un parque que sea el mismo en número, pero cero emisiones? ¿O es que hemos tomado la decisión clara de que haya muchos menos coches en nuestras carreteras? Con lo cual habrá gente a la que le impacte. ¿A quién? A las rentas débiles, es evidente. Cuando tú en Madrid prohíbes que en la almendra central entren los coches antiguos, estás prohibiendo que alguien que tiene dinero y tiene un coche viejo y se lo da a su hijo, dale una vuelta, lo utilice. Pero también estás prohibiendo, y yo conozco casos, gente de renta muy baja que tienen un coche con 25 años y que ahora no pueden ir a Madrid en su transporte privado. Con lo cual, mucho cuidado con esto, porque lo habéis dicho todos, pero yo quiero un poco ya estructurarlo. Primero, ¿hay que ir a cero emisiones? Absolutamente. Pero sin perder de vista la industria y sin perder de vista la repercusión social que las decisiones que aquí se toman ocurren o impactan a muchas familias. Que hay, por supuesto, tú vas a Madrid y por la Castellana ves un montón de coches maravillosos y hablas con gente que está pensando comprarse un eléctrico, pero cuando sales a la afuera o te vas a provincia, hay un problema serio porque la gente empieza a pensar que no va a poder desplazarse en su vehículo privado. Yo creo que esa perspectiva social desde las redes de concesionarios lo tenemos que tener muy claro si queremos seguir creando empleo y si queremos seguir creando riqueza por toda Europa. Gracias. Muchas gracias, Gerardo. Y no sé si tenemos a Luis y a Arturo online. Lo primero, agradecer tanto a CES como a COE la invitación a participar y, sobre todo, también decía Susana Solís que es una de las europarlamentarias que más promueve los foros de debate que son necesarios para buscar claridad en la invitación a participar en la regulación. Como decía, vamos a hablar de los combustibles líquidos de hoy, de los combustibles líquidos neutros en carbono, que ya son una realidad hoy y que pueden serlo en mayor medida en el futuro. Nuestra asociación tiene una visión de la transformación de las refinerías 100% coherente y compatible con los objetivos de descarbonización del Pacto Verde. Este es el primer mensaje que queremos dejar. Y se puede hacer progresivamente sustituyendo el petróleo que se recibe en nuestras refinerías por otras materias primas de naturaleza orgánica, de naturaleza renovable o de CO2 reciclado que nos permitirán producir combustibles neutros en carbono, líquidos exactamente asimilables a los de hoy, sin emisiones de CO2 y perfectamente utilizables en los vehículos actuales. Esa es la visión que tenemos y además tenemos una visión de que esto se puede hacer de manera responsable y se puede hacer para todos los modos de transporte aéreo, marítimo y también por carretera. Y por carretera en transporte pesado y también en transporte ligero. Y no es irrelevante para la industria del refino o para la industria de los fabricantes de combustibles que sea de una forma u otra. Por daros alguna idea, si se abren estos combustibles a todos los modos de transporte, hay tecnología y materia prima y queremos derribar algunos mitos sobre si no hay materias primas. Si no hay materias primas, pues no llegarán y entonces pues llegarán otras alternativas. Pero pensamos y tenemos estudios que demuestran que hay materias primas para producir hasta 160 millones de toneladas de estos productos en el año 2050 para cubrir un segmento del transporte por carretera, aéreo y marítimo perfectamente compatible con una fuerte electrificación en particular del transporte por carretera. No hay necesidad de poner barreras a algo que es compatible, que es sinergístico y que, como muchos pues ya han empezado a exponer aquí, pueden resolver la movilidad de determinados sectores, segmentos del transporte y también consumidores a los que muchas veces olvidamos. ¿Qué ocurre si limitamos solo el desarrollo de los combustibles renovables o combustibles neutros en carbono solo a la aviación, como parece que se les quiere de alguna forma limitar o condenar? Pues que produciremos no 160 millones de toneladas, sino 60 millones de toneladas, serviremos solo a la aviación y cerrarán
un buen número de refinerías europeas que podrían darle continuidad a su actividad con los combustibles líquidos neutros en carbono, que además generan una nueva cadena de valor completa desde el abastecimiento de materias primas, las nuevas materias primas, hasta el uso final de los productos. Creemos que los combustibles neutros en carbono líquidos de alta densidad energética deben seguir ocupando un lugar. Para eso, y ya se ha dicho aquí, hay que pensar que se puede seguir utilizando un motor de combustión con estos combustibles porque en el ciclo completo sus emisiones netas de CO2 son cero, por la sencilla razón de que el CO2 que se emite desde el tubo de escape es el mismo CO2 que estaba en la atmósfera y que la materia orgánica ha absorbido o que las tecnologías de captura de CO2 han tomado desde la atmósfera. Tenemos que derribar mitos, hay suficientes materias primas, hay suficientes tecnologías, el sector quiere invertir y quiere apostar por estas tecnologías y lo único que necesitamos son tecnologías habilitadoras. Curiosamente, el reglamento de límites de emisión de CO2 de vehículos ligeros y pesados cierra esta posibilidad desde el momento en el que solo se fija en el tubo de escape, cuando además hay otra regulación europea que está promoviendo el uso de estas energías también renovables para el transporte. Hemos hablado de la Directiva de Energías Renovables, el propio sistema de trading de emisiones de CO2 están reconociendo la característica de emisiones cero de estos combustibles. Sin embargo, el reglamento de límites de emisión de vehículos, por ese afán de que todo sea eléctrico, lo restringe. ¿Qué pedimos? Pues pedimos neutralidad tecnológica y además creemos que se puede hacer con desarrollo legislativo pendiente, del que ahora hablaremos en un minuto, y también, pues si la regulación puede mejorarse, que se mejore. Es decir, cierto es, como decía Susana, que el reglamento de límites de emisión de vehículos ligeros ya ha hecho una apuesta por el tubo de escape, emisiones cero y por lo tanto vehículo eléctrico y no se utilizan los motores de combustión, pero también es verdad que hay una cierta, yo diría que promesa a Alemania por parte de la Comisión de contemplar a ver de qué manera los combustibles sintéticos o e-fuels pueden ser una excepción. Pues nosotros lo que decimos es que cuando se desarrolle esa excepción sea para los combustibles sintéticos, en los cuales estamos invirtiendo en el sector de refino, y también los biocombustibles avanzados de todo tipo, combustibles líquidos neutros en carbono, con una definición muy sencilla de hacer, porque ya lo está en alguna de la regulación europea, como es la Directiva de Energías Renovables. También decía Susana lo que viene con el reglamento de vehículos pesados. Bueno, pues de momento parece que las intenciones de la Comisión es electrificación y pila de combustible con hidrógeno, limitarlo a ese entorno. Como decía Susana, nos parece un error, abrámoslo a los combustibles líquidos neutros en carbono. Me parece que hay una pequeña buena noticia de que en el Euro 7, la posición del Consejo, pues ayer manifestaban que en la medida en que estos reglamentos de límites de emisión contemplen el uso del motor de combustión con estos combustibles, pues habrá un proceso de certificación y aprobación que es requerido técnicamente y que forma parte o formaría parte de la regulación de Euro 7. Por lo tanto, el mensaje es, hay todo un sector del refino europeo, y ya que estamos en una casa muy española, un refino español de los más competitivos de Europa, que quiere invertir, que quiere transformarse y que creemos que merece el apoyo tanto del gobierno español como de las autoridades europeas en este proceso de trílogos para que al final los combustibles neutros líquidos en carbono simplemente tengan igualdad de oportunidades respecto de otros modos de transporte. Ya digo que todo esto perfectamente compatible con una fuerte electrificación en la que muchos también de los asociados a Fuels Europe estamos invirtiendo. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Luis. Le voy a dar la palabra a Arturo. Hola, buenas. No sé si se me escucha. Sí, ahora os escuchamos perfectamente. Perfecto, pues en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad. Yo vengo aquí en representación de ABERE, que es la Asociación Europea de la Movilidad Eléctrica, aunque también represento en España y Portugal a EDIVE, que es la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico, ¿no? Y vengo a hablar un poco del chico malo, ¿no? Porque parece que todos los impulsos van hacia el vehículo eléctrico. Partamos de la base de que nuestro punto de vista es que
evidentemente, Dios nos pille confesados si vamos hacia una única tecnología, ¿no? Yo creo que hay que buscar ese encaje en el que haya varias tecnologías que nos permitan ser eficientes y dar respuesta además a las necesidades de movilidad de ciudadanos, bienes, etcétera. Dicho esto, bueno, ¿por qué es importante la movilidad eléctrica? La movilidad eléctrica es importante no solo por un concepto de movilidad sostenible, que no me voy a parar a explicar porque es evidentemente de sobra entendido, pero también por una cuestión de eficiencia energética, ¿no? El vehículo eléctrico es el único sistema de propulsión que es capaz de interactuar con la red eléctrica para el impulso de las energías renovables, generación distribuida y almacenamiento energético. Y eso es muy importante. Y si hacemos un análisis geopolítico básico de lo que somos en Europa y de lo que tenemos en Europa, lo que sí que tenemos en Europa y especialmente en España son energías renovables. Además, tenemos un objetivo ambicioso en Europa que se ha incrementado en las energías renovables de subir al 42,5% desde el 32%. Por lo tanto, es un eje de demanda importantísimo para que se vaya también hacia esa electrificación renovable que es tan importante y tan necesaria en España, donde tenemos esos recursos. Si pasamos al tema del vehículo, bueno, he escuchado una serie de cosas que es que a mí me preocupa, ¿no? En definitiva, y voy a hablar aquí también de la perspectiva de usuario, porque además de haberme comprado ya 4 vehículos, que parece que fuera a ser multimillonario, y no lo soy. Tengo más de medio millón de kilómetros recorridos en vehículo eléctrico. Entonces, con ese expertise puedo decir que primero la industria está bastante madura. También hay un desarrollo de infraestructuras de recarga que evidentemente se trata de dar otra información que no es la real. Se puede viajar por toda España, se puede viajar por Europa. Lo he hecho yo. No creo que sea especialmente inteligente con respecto al resto del planeta. Y además con varias tipologías de vehículos. Hoy en día los fabricantes desarrollan un portafolio muy completo de vehículos eléctricos de altas capacidades. Necesitábamos vehículos con alta capacidad de batería y capacidad de carga en altas potencias para poder viajar, porque eso es lo que te permite viajar con la misma experiencia de usuario que un vehículo de combustión, ¿no? Y hoy en día existe ese portafolio. Por lo tanto, bueno, pues tenemos producto, tenemos desarrollo de infraestructura de recarga, tenemos el objetivo, la necesidad de crecer, porque evidentemente con el parque previsible que llegará, pues hay que ir trabajando, pero en el ejemplo de España, para el parque de vehículos eléctricos que tenemos, pues hay una infraestructura que da respuesta a esos vehículos, y no lo digo yo, o no lo digo yo solo, lo dice también la Asociación de Fabricantes ANFAC, lo dijo recientemente su director general en un encuentro que hubo para analizar un análisis que se hace global de una empresa que se llama Coche Actual, y ahí lo dijo claramente, ¿no? Entonces, bueno, lo dice la industria. La industria, los fabricantes, también dicen que se puede viajar con un vehículo eléctrico y hay titulares ahí que lo refrendan sin ningún problema. Entonces, bueno, dejemos que sea la industria la que hable por sí mismo. Cuando se comenta el tema de China, ¿no? China, el mayor problema es que a China la hemos mirado con cariño cuando China era mano de obra barata y entonces relegábamos en ellos cosas bueno, pues que nos permitían a lo mejor quitarnos lo que luego hemos visto que era esencial, ¿no? Ahora lo que ha pasado es que China ha dejado de copiar y ahora China innova. Pero muchísimos de los fabricantes que tenemos en España y en Europa pues están también fabricando o teniendo materias primas y componentes esenciales del mercado chino. Por lo tanto, China también, en España, por ejemplo, es un ejemplo en el que BYD, una empresa china, pues se ha asociado a una empresa española, Castrosúa, para desarrollar autobuses eléctricos de última generación. Y bueno, pues me parece que eso también es buscar sinergias importantes, ¿no? Y como bien dijo también ANFAC, que es la asociación que representa a los fabricantes, estamos en un mercado global e igual que se importan vehículos, pues se exportan, ¿no? Por lo tanto, cuando hablemos de mercados como el chino, yo creo que lo que tenemos que hacer es tratar de buscar el ser más competitivos acá en Europa, en España, pues para poder ayudar a la industria a que se desarrolle de forma importante. En la parte del cliente, ¿no? En la parte del cliente, bueno, están creciendo las cuotas de matriculaciones de vehículos eléctricos y evidentemente están creciendo por debajo de lo esperado, pero también hay ciertas razones, ¿no? Y entre ellas, bueno, pues tenemos quizá un sistema fiscal en España que no acompaña, es diferente en cada país. Para la obtención de las ayudas a la compra es algo que tenemos que trabajar y bueno, pues ese es un factor importante, pero también hay una clave y es que lógicamente hay mucho ciudadano que
que lo que tiene es una confusión. ¿Por qué? Porque se trasladan mensajes que ya desde la industria estamos empezando a evitar que se trasladen, ¿no? Como que no hay infraestructuras de recarga, lo cual ya, pues bueno, los fabricantes ya están empezando a decir que afortunadamente, la realidad, que es que hay infraestructuras de recarga, que hay que crecer, pero que hay infraestructuras para dar respuesta a los vehículos eléctricos que tenemos. Y por lo tanto, si se mandan unos mensajes que son negativos o que se dicen, he escuchado, lo siento Gerardo, pero que un vehículo eléctrico que cuesta 70.000 euros. Claro que hay vehículos eléctricos que cuestan 70.000 y de combustión. Y de combustión también los hay que cuestan 200.000. Y también hay vehículos eléctricos que cuestan, como en la feria que nosotros hemos tenido en Madrid, 25.000 euros sin ayudas, que se bajan a casi 20.000 o 19.000 euros con las ayudas. Con lo cual, es verdad que en el vehículo eléctrico hay unos precios algo más elevados, pero también en el uso son vehículos que son mucho más eficientes y, por tanto, se produce también un ahorro en el uso. Yo creo que el problema está sobre todo en mandar unos mensajes claros a la sociedad, porque es importante que no les volvamos locos, ¿no? Y entonces, dando mensajes que son negativos constantemente, pues evidentemente el ciudadano lo primero que va a hacer es rechazar el vehículo eléctrico. Pero, sin embargo, como decía en la feria que nosotros pusimos en marcha hace unas semanas, el entusiasmo de la gente por acercarse al vehículo eléctrico era importantísimo, interesantísimo, y cada vez lo vemos porque es una feria anual que hacemos desde 2015 y notamos esos cambios. Por lo tanto, el tema de los mensajes es importante. Y, finalmente, un apunte, ya que estamos en un entorno de estaciones de servicio. Para mí, como usuario, las estaciones de servicio son los entornos naturales donde es ideal ir a repostar, a recargar en este caso, pues porque están bien ubicados por capilaridad, por servicios non-oil, etcétera. Pero la cuestión que tiene la infraestructura de recarga es que se puede ubicar en cualquier punto donde haya una conexión a red, ya sean restaurantes, tal. Yo viajo, como digo, mucho, y en algunos viajes pues yo paro en restaurantes que tienen infraestructura de recarga y enfrente hay una estación de servicio que no las tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es importante que trabajemos todos juntos para poder impulsar en positivo el desarrollo de este mercado de la forma más rápida posible. Y sobre todo, y esto sí que atañe al ámbito de la administración pública, eliminar barreras sobre todo administrativas y regulatorias, pues que permitan que se acelere este despliegue pues en función de los objetivos que establece la Comisión Europea y también el Gobierno de España. Por mi parte, nada más, y ya quedo pendiente pues de quien quiera preguntar. Gracias. Pues muchas gracias, Arturo. Yo creo que ha quedado claro en todas las presentaciones que realmente el compromiso está claro y todos tenéis vuestra hoja de ruta hacia esa, ¿no? Esa señal política que veremos a ver lo potente que es o no para mantener el objetivo de descarbonización, ¿no? Pero yo quería volver al tema de la oportunidad de la industria. Yo creo que toda la legislación que tiene que ver con reindustrialización ha estado un poco en segundo plano desde la publicación del Green Deal en 2019 y, bueno, aunque da un poco pena, yo creo que esta es la verdad. Hemos tenido que esperar a la publicación del Inflation Reduction Act en Estados Unidos para darle un poco el impulso a la industria en Europa, pero sí que estamos viendo con la Net Zero Industry Act, con toda la legislación de materias primas críticas, en la propuesta que lleva la presidencia española al Consejo en Granada de los 5 ejes, el primero es reindustrialización. Y a mí lo que me gustaría también es que, aparte de que sea útil para nosotros el desayuno, que lo sea para Susana, y preguntaros un poco o ver, vosotros en esta dicotomía dejamos a la tecnología, intentamos regular todo, ¿qué es lo que creéis que hace falta para de verdad materializar a través de nuestros legisladores esta oportunidad para Europa y sobre todo para España? Tenemos un poco más de 20 minutos y yo prefiero dejaros libres quien quiera hablar, y Gerardo es el primero que pide la palabra. Sí, si me permitís, es cierto lo que dice Arturo, que algunas veces cuando lanzamos mensajes y son negativos impactan en la opinión pública y la opinión pública dice que no compra coches eléctricos. Lo que no estoy de acuerdo, y yo estoy todos los días en exposiciones con clientes, en que los coches son baratos. Es decir, lo primero, y estamos aquí en un entorno reducido, tenemos que ser conscientes de la realidad. Otra cosa es que luego fuera el mensaje que se quiera trasladarse a otro. Yo veo muchos posts en Instagram, en LinkedIn, en muchos sitios de gente que viaja y viaja con coche eléctrico. Y yo lo he hecho y lo hago de vez en cuando. Nunca he visto un Dacia Sandero que vale 28.000 euros.
Nunca lo he visto en un Fiat 500 que vale 20 y tantos mil euros. No, he visto Porsche, he visto Mustang Mach-E, he visto Volvo, he visto Audi. Es decir, si alguien pretende, y yo vendo Dacia, por ejemplo, que con un Dacia Sandero Sprint eléctrico, 100% eléctrico, que hace 200 kilómetros se puede viajar, se equivoca. Entonces hay dos gamas de productos, una para ciudad, efectivamente para ciudad, y si a mí me decís, oye, Gerardo, me quiero comprar un Dacia porque tengo a mi familia en Málaga y yo vivo en Madrid, te digo, no lo compres porque no te va a servir. Ahora, si tú quieres viajar, necesitas un coche, efectivamente, de 50, 60, 70 mil euros. Esos son los precios. Desgraciadamente, ojalá yo pudiera vender coches de esos grandes en 25.000 porque sería un gran negocio. Con lo cual, la movilidad eléctrica es muy cara y hoy se la permite muy poca gente. Financiamos los coches, vemos las rentas de la gente que financia los coches. Es un producto para altas rentas. ¿Conseguiremos que sea un producto para rentas más bajas? Yo lo dudo, pero tenemos la opción del resto de alternativas. Tenemos e-fuels, tenemos biofuels, es decir, que puedan utilizar sus propios coches. Luego, la recarga. Hay puntos de recarga. Yo os pongo un ejemplo mío. El otro día me paro ahí en el Hidalgo, que está entre Madrid y Granada, donde yo vivo. Hay un punto con 4 puntos de recarga. Uno estaba abriado y los otros 3 estaban ocupados. Bueno, tardé media hora en ponerme a cargar, más otros 20 minutos tardé, 50 minutos. ¿Es la misma experiencia? No es la misma experiencia. Es decir, es que tenemos que ser conscientes. Ahora, el vehículo eléctrico es un gran producto, magnífico, magnífico. Pero tardé 50 minutos en cargar el coche y yo eso no me lo puedo permitir. Se lo puede permitir a lo mejor gente, oye, está jubilado, ya no trabaja, está en otras circunstancias, ¿vale? Con lo cual, los puntos de recarga son también insuficientes. Lo digo porque si bajo el miedo, y yo entiendo a Arturo, es verdad, que yo estoy ahí también, cuando tú trasladas, oye, no hay infraestructura de recarga, el que se va a comprar el coche y dice, pues no me lo compro. Pero yo creo que en interno tenemos que ser conscientes de que hay una gran falta de puntos de recarga. Poner un punto de recarga hoy se está tardando entre 1 año y medio y 2. Hay cajas que tú te acercas, vas a cargar y no tiene conexión con la red eléctrica, porque ya si te va a la conexión te tarda 1 año más, y si eso no se soluciona no se va a poder cargar, porque además hay una cosa, el vehículo se tiene que cargar en domicilio. No podemos pensar que alguien que aparca su coche en la calle puede cargar un vehículo en la red eléctrica continuamente, por una razón. Primero, la carga es carísima. Una carga te cuesta 90 euros de un coche para hacer como 600 kilómetros en eléctrico. Pero segundo, si tú cargas en redes de alta potencia un vehículo eléctrico continuamente, te carga la batería, con lo cual tienes que tener una cochera donde puedas aparcar. Os doy un dato. En España, 16 millones de coches duermen en la calle. Con lo cual, ¿es una tecnología para todos? No. Tenemos que abrir, efectivamente, a que haya otras tecnologías destinadas a otros poderes adquisitivos si queremos que la movilidad futura sea lo más cercana a cero emisiones. Si me permitís, por alusiones, y además es que es la primera vez que tengo desde hace mucho tiempo la posibilidad de debatir con Gerardo. Y Gerardo, yo creo que hemos debatido poco, ¿eh? Hemos estado oyéndonos unos a otros, pero debatido poco. Te diré que partiendo de la base de que estoy absolutamente de acuerdo contigo y parto de la base de que hay que trabajar en varias tecnologías, pero también te diré, bueno, ya en el precio de los vehículos ya has bajado de 70.000 a 20.000 menos, que ya es importante, pero te digo, hay vehículos Hyundai, Kia y otros modelos y tal que van encontrando precios más competitivos. Es verdad que está a precios, no encuentras vehículos eléctricos por debajo de 20.000 euros, eso es una realidad. Pero también hay otra realidad importante, que es que empiezan a venir modelos de movilidad, que esto es incómodo también tratarlo, pero es una realidad. Es decir, a lo mejor el ciudadano, a lo mejor ya no va a ser el único o el principal comprador de vehículos, sino que a lo mejor las empresas, y te pongo un ejemplo de modelos de movilidad que están llegando desde otras regiones como Asturias, que están llegando desde Castilla y León, a Madrid, al sur de España, con vehículos de movilidad compartida de larga distancia y con infraestructuras de recarga resueltas para el ciudadano, con el cual por pago por uso puedes coger un vehículo en Madrid sin tener dinero, un vehículo de última tecnología, e irte a la playa, a Cádiz, y volver con un precio muy competitivo, con lo cual, bueno, empiezan a haber soluciones también de movilidad compartida, ¿no? Y en cuanto a las infraestructuras, hombre, yo lamento que hayas tenido mala suerte, seguramente siempre pasan, y yo también recuerdo épocas en las que cuando tenía vehículos de combustión, no los uso desde 2013, pero siempre a veces me he encontrado con estaciones de servicio que tenían algún problema. Es verdad que tenemos ciertos problemas en las infraestructuras de recarga, pero en general, y yo viajo mucho, y te puedo decir que viajo mucho, probablemente con todo el permiso del mundo y con todo el cariño, mucho más que tú, porque
porque me he ido hasta Lisboa, París, viajo por toda España. Y no he tenido nunca ningún problema, porque cada vez son más las infraestructuras de recarga, están a un 5,7% de uso de media y por lo tanto tenemos un problema. Pero a lo que voy con esto, Gerardo, es como en los matrimonios. Los platos sucios se lavan en casa. Es verdad que tenemos que trabajar y mejorar cosas en todos los sectores. También en la combustión seguramente se siguen afrontando ciertos problemas. Pero lo que no se puede hacer es mandar los mensajes que se han ido mandando desde el sector de la automoción en general durante la última etapa, porque es lo que tú has dicho perfectamente. Yo tengo un vehículo, pero no lo voy a poder usar. Bueno, pues entonces no me lo compro. Entonces, lo que creo que debemos es de trabajar de forma interna, coordinadamente con las administraciones públicas, no peleándonos, sino coordinadamente, para poder acelerar este tema, porque nos va en todos ellos, porque además es imparable. O sea, la movilidad eléctrica está ahí, se va a quedar y va a crecer. Por lo tanto, trabajemos juntos de forma colaborativa para ver cómo impulsamos esto y mandemos los mensajes que, bueno, pues que por lo menos no asusten a la ciudadanía. Es un poco mi punto de vista. Gracias. Sí, si puedo participar, querría volver al comentario que hacía Cristina o a la reflexión sobre cómo impacta esto en el mundo industrial, cómo el mundo industrial puede participar. Cómo el regulador puede ayudar a reforzar las capacidades industriales europeas, que es una preocupación genuina en toda Europa y mucho más desde el desarrollo del Inflation Reduction Act en Estados Unidos, etcétera. Yo de verdad que creo, y en esto estoy muy de acuerdo con esa idea que transmitía Arturo, de debatir y sumar fuerzas. Pero creo que el primero que tiene que reconocer esto es el regulador. Es decir, no hay nada malo en promover todas las formas de descarbonización de la movilidad simultáneamente. Y el regulador debe abrir las posibilidades a todas las opciones y establecer mecanismos que lo que hagan no es prescribir cuál es la solución para cada segmento del transporte, sino de promover que se invierta y mucho en todos los segmentos del transporte. Y luego la competencia en el mercado, el desarrollo de la tecnología, es la que de verdad va a determinar si una opción u otra se acelera más respecto de las demás, o todas van avanzando y conseguimos descarbonizar el transporte con mayor velocidad. Y en este sentido, bueno, como me toca hablar de un sector industrial, que es el de los fabricantes de combustibles líquidos para el transporte, bueno, se nos antoja extraño que haya esta obsesión por pensar que, puesto que se piense que el coche eléctrico es tecnología ganadora, que lo es, especialmente para el transporte ligero, que es tecnología que se debe facilitar y promover, que en alguna medida también hay que ser consciente que se está compitiendo en cuanto a industria con China. Todo esto está por hacer, está por promover y hay que empujarlo. Al mismo tiempo, tenemos una industria del refino en Europa y quiero repetir, en España es la más competitiva de Europa, con unas empresas que quieren transformar las refinerías para producir combustibles renovables, neutros en carbono, que pueden seguirse utilizando siempre que el motor de combustión no esté demonizado y prohibido. Me parece tan evidente que con determinadas modificaciones regulatorias de lo que ya existe, el reglamento de límites de emisión de vehículos, y siendo más abierto en el desarrollo tan crucial que ahora viene, que agradecemos un montón a Susana el empuje que le está dando a que sea más neutra tecnológicamente en el transporte pesado también, y no sea solo vehículo eléctrico y quizá pila de combustible, también biocombustibles avanzados, combustibles sintéticos, y no jugar a una política de negociación poco racional. Yo de verdad que, y ya con esto termino, que cuando he visto esta última conversación que se ha tenido cuando ya estaba aprobado el reglamento o se iba a aprobar el reglamento de límites de emisión de vehículos con lo tan controvertida prohibición del motor de combustión, implícita, pero prohibición de facto en 2035, cómo levanta la mano Alemania, cómo se produce ahí una especie de negociación poco racional donde, bueno, pues parece que los alemanes se conforman con que los combustibles sintéticos, los e-fuels, están en la película. Y pregunta Italia, ¿y por qué no los biocombustibles avanzados? Bueno, pues ¿por qué no? Pues porque a lo mejor no se tienen las mayorías o porque la Comisión Europea
quiere ceder lo mínimo posible en esta película. Hay una definición muy clara de combustibles líquidos neutros en carbono, ya está en la regulación europea. No sé por qué el reglamento de límites de emisión de vehículos ligeros y pesados tiene que ir por otro camino. Yo no es una crítica, sí es una aportación positiva, porque hay mucha inversión que hacer. Y cuando miramos a Estados Unidos, el Inflation Reduction Act está promoviendo todas las formas de descarbonización. La generación eléctrica renovable, la movilidad eléctrica, también los combustibles de aviación y de carretera, de primera, segunda, tercera generación, progresivamente más de segunda y tercera para no utilizar materias primas que se utilicen para otras cosas agrícolas, pero miremos lo que está ocurriendo en otros países. Yo siento decir en un foro como este que si no podemos invertir en biocombustibles avanzados en España, pues igual vamos a Estados Unidos porque somos una empresa multinacional a invertir. Entonces, creo que los mensajes son todos positivos. Ábrase la regulación y facilítese la inversión privada en todas las formas de descarbonización. Continuando un poco con la línea del debate, me gustaría insistir en la importancia de la inclusión social. No podría ser que dejáramos fuera de la transición energética a un segmento muy importante de la población. Primero, porque si no, no va a funcionar la transición energética. Pero segundo, porque yo creo que todos aquellos de nosotros que tenemos sensibilidades políticas donde la defensa de las libertades individuales es un punto clave, estamos hablando de un riesgo a la libertad de la movilidad, que para mí es un elemento fundamental de la inclusión económica, de muchos aspectos asociados a las libertades básicas individuales. Y estamos hablando de un riesgo serio, de amenazas concretas. O sea, no es una cosa teórica, cosas muy prácticas que van a afectar a estas libertades individuales. Y por eso yo creo que esta inclusión social debe ser uno de los aspectos claves en cómo continuamos la transición energética. Dos aspectos. El primero, en cuanto al combustible, por ejemplo, Francia, cuando yo conduzco desde Bruselas a Málaga, y lo hago 2 o 3 veces por año, cuando atraveso Francia me da una envidia el E85 que tienen ellos allí disponible para sus ciudadanos, que es un combustible social con una fiscalidad muy clara para dar un servicio a un segmento social muy concreto. Estamos hablando de una cuota de mercado del 15%. No es que todo el mercado ha basculado hacia el E85, pero da una respuesta social muy concreta, muy clara y que funciona. Y que funciona porque va siendo un biocombustible también desde el punto de vista climático. Y estamos hablando de etanol renovable en este sentido, donde hemos visto con un 78,4% de reducción de gases de efecto invernadero y estamos de camino al 100%. Y luego desde el vehículo también tiene que dar respuesta a estos criterios sociales. Debe hacerlo. Y aquí corremos un riesgo en Europa. Hace 2 semanas se ha lanzado un coche nuevo de Toyota en India, el Toyota Innova. Lo ha lanzado incluso el propio ministro indio de la Unión India de Transporte. Él es el que ha lanzado el vehículo. Una cosa sorprendente. Este es un SUV, un SUV, del Toyota de 7 plazas, no hablo de un coche pequeñito. Híbrido, de la nueva generación que está desarrollando Toyota ahora mismo, que consiguen que funcione entre un 40 y un 60% del tiempo en modo eléctrico. Y no tiene enchufe. Es un coche 100% de etanol, flex fuel. En Europa estamos corriendo un riesgo claro de que nos quedemos fuera de una innovación en tecnología que debemos ser muy cuidadosos de aquellos impactos que puede tener también en las poblaciones más desfavorecidas. El precio de este coche, traducido a euros, señores en India, es de 25.000 euros. Ya, si me permitís, porque a mí me resulta muy interesante este debate. Yo aprendo mucho de vosotros, pero también quiero transmitiros a veces cómo los reguladores o los que hacemos la reglamentación trabajamos, y a veces era un poco mi intervención inicial, a veces estamos un poco lejos. Porque aquí partimos ya de unas propuestas de la Comisión que no son neutras tecnológicamente, sino que la Comisión tiene una postura muy sesgada en cuanto a lo que está proponiendo en toda la legislación del Fit for 55. Y esto tiene luego un efecto en lo que viene al Parlamento. Con lo cual, es muy difícil, os lo digo, es muy difícil haber negociado parte de este paquete. Yo me he metido en charcos, que eran charcos, porque realmente tenemos una propuesta de la Comisión
muy, muy sesgada, pero luego una propuesta del Parlamento que muchas veces cayó en manos. El reglamento de CO2, pues recuerdo que lo llevaba mi compañero Huitema, que es holandés, que es agricultor, pero que Holanda no tiene fábricas de coches y, por lo tanto, fue muy duro negociarlo. Pero sí que hemos dejado puertas abiertas siempre. Una de las cosas en las que insistimos y para que contase con nuestro apoyo era que hubiese una revisión de las tecnologías antes del año 2027, que esta es la puerta que ha cogido Alemania para decir, ojo, aquí me agarro a esto para obligar a la Comisión a hacerlo. Porque es cierto que según lo habíamos dejado, y además una enmienda mía, porque me lo pedían FAC, según lo habíamos dejado estaba muy abierto, pero era lo que había. Ojo con esto, porque ahora sabéis que en Euro 7 el Consejo ha aprobado la propuesta, que no la Unión Europea, todavía tiene que pasar por la votación, pero para que se apoyase esa propuesta se tuvieron que dejar fuera los combustibles otra vez, los e-fuels y los combustibles sintéticos, porque la propuesta se aprobó en el Consejo sin volver a meter nada ni de e-fuels ni de combustibles, ni de biocombustibles como pedía Italia y Alemania. Por eso Alemania no lo apoyó. Con lo tanto, aquí otra vez estamos dejando el punto importante que estamos hablando de neutralidad tecnológica fuera. Y ahora viene algo aún más importante, que es la regulación de los camiones CO2. La propuesta que viene de la Comisión es proeléctrico, pero la propuesta que se está debatiendo en el Parlamento, porque también ha caído en manos de los verdes y de gente bastante sesgada en el Parlamento, va a ser más dura que la de la Comisión. Y a mí me preocupa mucho. Por lo tanto, estos debates son fundamentales. El rol de los combustibles sintéticos, los combustibles, de los biocombustibles líquidos, como dice, que nunca me acuerdo cómo lo dice, cómo lo decís vosotros, líquidos, nunca se me acuerdo de decirlo. Es fundamental porque si no tenemos estos combustibles para el transporte pesado, tampoco tendremos pues, masa crítica para luego tenerlos en aviación o tener pero que conozcáis un poco cómo nos movemos aquí en las organizaciones europeas, ¿no? Cómo nos movemos en las instituciones. A veces no es la mejor opción, es la opción que viene de una negociación y de un Parlamento que está dividido en estos temas, que promueve más la salud que los puestos de trabajo. Y como muy bien habíais dicho aquí, se trata de una transición tecnológica, social y económica. Y a veces una de las patas queda olvidada. Por eso yo siento como que en España no entienden lo que hacemos. Yo cuando llego a casa muchas veces no entienden lo que hacemos, pero es que esto tiene un proceso legislativo que es muy difícil de poner de acuerdo a tantos países, de tantos grupos políticos diferentes y luego con una comisión que no ayuda en las propuestas. Por lo tanto, vamos a trabajar aquí porque nos jugamos mucho quedarnos fuera de tecnologías muy importantes para Europa. De cara, yo voy a aprovechar y te voy a preguntar a ti. De cara a la nueva comisión, y hay una propuesta de la presidenta de la Comisión Europea de un 25% de simplificación en toda la regulación, ¿tú crees que podemos tener esperanza en que, o sea, crees que es esa la sensación que se vive en el Parlamento y en la Comisión, que realmente la sobreregulación y esta preselección, además, un poco a veces sin sentido, porque estamos viendo regulaciones que son incumplibles, pero técnica o económicamente. O sea, ¿tú crees que esto está cundiendo? Sí, sabéis que ahora el gran debate es que Europa ha despertado, ¿no? Autonomía estratégica abierta y de repente nos hemos dado cuenta un año tarde, porque el IRA americano fue hace más de un año más tarde Europa, creo que fue en marzo, sacó la ley de industria cero, sacó la ley de materiales críticos, ahora estamos también buscando dónde podemos utilizar los fondos que nos están usando, que es otra de las propuestas que podemos hacer. Tarde, pero estamos avanzando. Pero con regulación solo no es suficiente, porque si comparamos al final lo que hemos puesto en el Green Deal y lo que pone el IRA americano, no es suficiente. Lo que necesitamos es simplificación. Y esto es algo que ella ha vuelto a repetir. A mí me pareció un poco frustrante porque este discurso de una ley nueva, una ley fuera, es algo que llevamos repitiendo mucho tiempo. La simplificación es básica para nuestra competitividad y tenemos un exceso de regulación. Entonces, de cara a la próxima comisión, yo creo que sí tienen que hacerlo porque de ello depende nuestra competitividad, pero vamos tarde porque es algo que llevamos pidiendo. Las pymes se encuentran desbordadas, pero el sector del automóvil o el sector industrial también, pero es que cuando vas al sector agrícola no saben cuántas legislaciones solapadas les caen encima al sector pesquero. Estamos viendo que vamos yendo más rápido regulando
que realmente la realidad. Y es un problema. O sea, yo diría, para esa política industrial es recuperar la política industrial. Ya tenemos toda la regulación. Ahora veamos cómo simplificamos y también veamos también el mercado único, porque ese es otro problema, ¿no? Es nuestro gran asset y está totalmente fragmentado. Y luego vamos a ver cómo apoyamos, porque hay muchos fondos, pero no les ha llegado a nadie. Y más las pymes, hablando de las pymes. Y ahí yo también tengo algunas propuestas que he hecho y que espero, pues una en concreto para el sector de automoción, de tener un fondo de transición para ayudar al sector de automoción, que es toda la cadena de valor, pero que es fundamental en Europa. Pues si me permites, Susana, yo apuntar simplemente a lo que dices, que es muy importante que desde el Parlamento Europeo y desde Europa se están planeando ayudas y esto es muy interesante, pero luego tiene que haber una coordinación mejor a nivel, cuando se baja todo esto a nivel país, porque es que es ahí donde se encajan los cuellos de botella y donde, como bien apuntaba pues Gerardo, hay infraestructuras de recarga que tardan 2 años luego en implementarse por muchas ayudas que pidas o tal, pues luego eso se genera muchos problemas. Es decir, no hay una, digamos, el que se establezca a nivel europeo un objetivo y seamos honestos, luego Europa no es Estados Unidos, Europa luego cada país va por su cuenta y tiene sus planteamientos, entonces hay falta de flexibilidad, hay una falta de agilidad para que luego las cosas lleguen a buen puerto y aquí nos hemos pensado que Europa pone el dinero en España, pues en el puerto de Valencia y tonto el último, ¿no? Pero no, esto no es así, luego tiene que gestionarse de una manera que luego no tiene el mismo reflejo y el mayor temor es que esas ayudas y esos dineros pasen de largo por una cuestión de ineficacia no operativa. Sí, porque además en los fondos europeos, por ejemplo, os doy el caso de España, se han puesto encima de la mesa solamente para fabricantes. Y como dice Susana, debería estar toda la cadena de valor. Yo hablo además con mis homólogos en otros países y en todos se está produciendo una especie de subasta. O sea, en todos los países piensan que pueden utilizar los fondos europeos para que haya fábricas de baterías en su país. Y al final tú dices, bueno, es que no puede haber tantas fábricas de baterías, ¿vale? No se ha trasladado al resto de la cadena de valor y de ahí a qué llegamos, a que un concesionario, que sabéis que estamos por todos los puntos de España, que quiera poner cargadores en vía pública para que se puedan utilizar, no tiene fondos para hacerlo. ¿A qué nos lleva esto? A que en un documento que hace 3 años sacamos a la luz prácticamente consensuado todo el sector, donde en España necesitábamos 350.000 puntos de recarga en 2030, que a final de este año necesitaríamos tener 70.000, pues estamos a mes de septiembre y tenemos 22.000. Nos faltan 48.000 puntos de recarga. ¿Por qué? Porque primero, los fondos europeos no los podemos utilizar las pymes para eso. Yo os pongo un ejemplo, en una instalación donde yo quería poner 2 puntos de recarga de 150 kilovatios, tengo que hacer un centro de transformación. Y un centro de transformación vale 100.000 euros. Y hombre, a un inversor particular que ya hace un esfuerzo en poner un cargador de alta potencia, cuando hay pocos coches todavía, pedirle que haga un centro de transformación parece que no tiene mucho sentido. Con lo cual, la llegada de los fondos europeos a las pymes es la gran tema pendiente en España, porque, de verdad lo digo, conozco muy pocos empresarios, pymes españolas, que tomando un café o cenando o comiendo con ellos te digan yo he recibido fondos europeos y es muy triste que estemos hablando de eso en nuestro país. Muy de acuerdo con Gerardo. Yo quería aportar un pequeño detalle también sobre el tema de la infraestructura que no se ha abordado todavía. Y es que realmente si vamos a una solución, sobre todo eléctrica, vamos a encontrarnos con un gran cuello de botella que es la infraestructura. Se tiene que continuar desarrollando a nivel de transmisión y de distribución. Hay un informe reciente de la Agencia Internacional de la Energía que dice que hay que duplicar la cantidad de redes, hay que duplicar la inversión de las redes. Euroelectric lo dice también, hay que multiplicar por 2 la inversión en las redes de distribución. Y el problema es que, aunque los fondos estén ahí, no está a la velocidad necesaria. Aunque se quiera invertir y el modelo de negocio sea claro, no se pueden duplicar esas redes al ritmo en el que llevamos. Y hablo de electricidad, pero nos encontraremos con problemas similares cuanto al hidrógeno. O sea, que no es que nos estemos librando del problema de la infraestructura, pero a lo que voy es súper importante la diversidad tecnológica. Súper importante porque a medida que incrementemos la penetración de coches eléctricos, vamos a encontrarnos esos problemas, sobre todo con el coches de los camiones de alto peso y tal,
van a necesitar recargas mucho más potentes, más rápidas, y ahí vamos a encontrarnos problemas bastante grandes con la red, como ya se está encontrando con las renovables, porque en España, por ejemplo, tenemos 80 gigavatios de eólica y solar esperando que se les dé paso a la red, y ese es un problema. Y simplemente para terminar, completamente de acuerdo contigo, Susana, el tema de la simplificación. Estamos trabajando con los Renewable Fuels of Non-Biological Origin, que ya el nombre de por sí es complicado de recordar y eso ya no lo simplifica. Necesitamos muchísima más facilidad para poder producir estos combustibles y utilizarlos en los sectores de carretera, aviación, marítimo. Es muy difícil y están incrementando los costes de manera, yo creo que artificial, innecesaria, y creo que necesitamos retomar un poco esa vía y que el Parlamento también nos ayude a irnos a una simplificación bastante importante sobre ese tema. Un apunte sobre la infraestructura. Arturo, perdona, pero es que nos vamos de tiempo y tengo que dar la palabra a Nadège, que la tenemos ahí. Gracias. Thank you. I would like to go back to the vehicle regulations that you were mentioning. Because if we want to give the choice to the consumers, we need the vehicles. And right now, with the policies, with the regulations we have proposed, with very stringent Euro 7 timelines and targets, plus basically with the CO2 standards, the ban of internal combustion engines, and even though there's an opening for renewable fuels, there's still no clarity, especially on the role that all carbon neutral fuels, including gaseous fuels, can play. So basically that means we have a risk of not having the vehicles available anymore in the market, at least for light duty vehicles. And then for heavy duty vehicles, we have a very different situation because the heavy duty vehicle market is particularly challenging to decarbonize, much more than for light duty vehicles. And for that, basically, yes, there are some battery electric, some fuel cell vehicles that are being developed, but we will not solve the entire problem of heavy duty with these few technologies because there are also a number of challenges. So I think for that, it's also important to recognize that internal combustion engines, vehicles with internal combustion engines are part of the solution. And these can run on many different fuels, many of those we have mentioned, but I would also like to highlight also hydrogen. Hydrogen is not only fuel cells. Hydrogen is also internal combustion engines for heavy-duty vehicles. So we need a bit of a change of mindset and stop thinking that electric vehicles are the only solution and internal combustion engines are dirty, but rather change the thinking a little bit and look at how cleaner internal combustion engines with clean fuels can also play their full role in helping decarbonizing the market. Thank you, Nadège. Luis, ¿has pedido la palabra? Ya vamos rápido porque le tengo que dar la palabra a Zoilo. Muy rápido, porque he oído dos cosas que me interesan apostillar. Con relación a la promoción y a las ayudas económicas, yo creo que las ayudas son importantes. Estamos hablando de que las infraestructuras alguien las tiene que pagar y montar. Será al final el que paga impuestos, porque al final es el dinero público de donde procede. Las ayudas que necesitan las nuevas tecnologías, el vehículo eléctrico, los combustibles avanzados. Eso tiene que estar ahí en esos momentos en los que la tecnología no está madura y la infraestructura no está desarrollada. Pero creo que debe haber una mayor obsesión en el regulador de facilitar la inversión privada. Al final, si no movilizamos la inversión privada, esto no va a ocurrir. Y eso no solo se hace con ayudas y subvenciones, se hace con regulación abierta y digamos, inclusiva. En ese sentido, yo tomo el punto de Susana. Tenemos que ser muy pragmáticos también. Sabemos cómo es el mundo regulador en Bruselas y tenemos que encontrar las formas, y ahí agradecemos todas estas posibilidades de interacción, para introducir en los momentos adecuados, pues en los momentos regulatorios adecuados, nuestros puntos, si es que son puntos sensatos. Ahora, yo creo que hay, decía Susana una cosa que tiene mucha razón, pero que creo que hay que revertir, y probablemente es la industria y los ciudadanos, el consumidor, el que también debe participar en este debate. La Comisión Europea se ha olvidado de la neutralidad tecnológica.
Es un principio que es casi fundacional en la Comisión Europea, pero se olvida de ello y además lo hace con un argumento que desde algún punto de vista, por lo menos a nuestra industria no le gusta. Dicen, la industria y las empresas necesitan certidumbre. No, las empresas juegan a riesgo, las empresas necesitan estabilidad regulatoria, pero no necesitan que se elija una tecnología porque como necesitan certidumbre, usted tiene que saber que el vehículo eléctrico, que también Repsol invierte en el vehículo eléctrico, ahora me cambio de sombrero, y en sistemas de recarga. Tenemos ya una cada 50 kilómetros, muchas de ellas esperando permisos, como bien decía Arturo. Pero a mí me preocupa mucho que en los principios de funcionamiento se diga que ya no es momento de la neutralidad tecnológica. O simplemente tenemos que reconocer, como decía Susana, que esa desviación se está produciendo y tenemos que pelear de manera positiva con volver a algo que facilite que las industrias invirtamos. No necesitamos certidumbre, necesitamos estabilidad regulatoria. La inversión es a riesgo, y no necesitamos planes quinquenales por citar cosas que ocurrían en otras geografías y en otro momento, diciendo dónde y cómo hay que invertir. Para mí que no se vea demasiado negativo, sino positivo, de que este debate se debe tener y podemos, a ver si con la nueva comisión, pues podemos llegar a tener acuerdos en lo básico y luego, por supuesto, seguir también las directrices de la regulación. Es que me pedís palabras, ¿sí? Vale, pues nos lo saltamos. Brevísimo. Luis, lo que comentas de que la Comisión empujaba esta exclusividad de la electrificación, muchísimos sectores de la Comisión estaban en desacuerdo y yo creo que se podría hasta personalizar mucho esa posición de la Comisión en una persona concreta, también holandés. Entonces habría que ver cuando esta persona ya no esté, no tenga ese peso específico dentro de la Comisión, cómo yo creo que vamos a ver también un cambio del viento aquí. Y Holanda aquí tiene una posición muy concreta por unos intereses quizá también concretos. La eólica marina del Mar del Norte está aquí también ligada. Podríamos personalizar. Yo creo que la Comisión en general, muchas personas están en desacuerdo con esta aproximación y yo creo que la nueva Comisión puede también abrir nuevas puertas. Bueno, pues muchas gracias a todos. La verdad que nos tiraríamos horas en este debate, pero tengo la suerte de que las conclusiones las va a hacer Zoilo, no las tengo que hacer yo, o sea que es un papel muy cómodo el que me han otorgado, pero sí que me vais a permitir que en mi condición de árbitro permanente me quede con una cosa que ha dicho Luis, que a mí eso me ha encantado, que es lo de debatir y sumar fuerzas, que me lo quedo, Luis, porque yo creo que es lo que intentamos todos y estoy segura que lo vamos a conseguir. Así que nada, le paso la palabra a Zoilo para las conclusiones. Bueno, pues gracias, Cristina. También agradeceros a todos. Realmente es apasionante, claro, es nuestra materia, ¿no? Y nuestra preocupación, estaríamos toda la mañana. Pero voy a intentar agrupar las ideas que yo creo que han ido saliendo en este foro. Y que son las siguientes, creo yo. Por un lado, yo creo que es necesaria una certidumbre legislativa, ¿vale? Que haga políticas donde haya claridad para todos los componentes, tanto para los fabricantes, para la industria, como para los propios consumidores finales, ¿no? Eso exige también una simplificación legislativa, porque tenemos un exceso de legislación. Y también exige que después haya una agilidad en los países miembros para transponer todas esas directivas que se lleguen aquí en Europa, ¿no? Ya nos ha comentado Susana que no es fácil, que el marco de la Unión Europea, de la Comisión Europea, pues hay sus intereses, pero esto es fundamental. Por otro lado, yo creo que estamos todos de acuerdo en que no hay una única tecnología ganadora. El reto que tenemos es enorme, de la descarbonización. Tenemos unos objetivos, nos hemos autoimpuesto unos objetivos muy exigentes, evidentes y necesarios. Yo creo que a la vista de todo está. Y, por tanto, tenemos que admitir que haya una diversidad tecnológica y que, de hecho, la propia Comisión Europea ya contempla en la revisión que dice que es necesaria hacer en el año 27 para ir viendo exactamente cada una de las tecnologías hasta dónde es capaz de llegar. Hay otra idea que creo que también es común,
y es en cuanto a la contabilización de las emisiones o esa perspectiva no tanto del tubo de escape, sino de todo el ciclo de vida, ¿no? Porque eso además tiene todo el sentido con una economía circular en la cual nosotros, Europa, está inmersa, ¿no? Y eso lleva también parejo una neutralidad tecnológica, ¿no? En el cual todas las tecnologías pues tienen que demostrar hasta dónde son y qué papel tienen y en qué momento, porque no igual tienen que ser todas para allá y tenemos que ver esa transición que es necesaria, que no es ruptura, como decía Nuria en su inicio, ¿no? No es una ruptura, es una transición. Por otro lado, tenemos que mirar la capacidad industrial que tenemos en la actualidad en Europa. Es una oportunidad. Lo de que vienen los chinos, pues bueno, pues puede ser un aliciente para efectivamente pues espabilar y ver qué es lo que tenemos y qué tenemos que adaptar, ¿no? Y eso se consigue pues con un incremento de la competitividad de nuestras industrias y con una mejora o una facilidad en la regulación de que todas estas industrias se vayan adaptando, como en el caso del hidrógeno, donde estamos ahora inmersos en determinados debates que tenemos que desbloquear, ¿no? Y todo eso además genera innovación tecnológica en Europa, que es importantísima, para que no otros continentes o otros países nos lleven la delantera. Sumar fuerzas, yo creo que eso lo tenemos que meter, ¿no? Y eso lo sumo también con no mandar mensajes falsos. Yo creo que entre todos tenemos que hacer el esfuerzo de sumar fuerzas donde se demuestra que la electrificación es una de las vías, pero no la única, donde la regulación, como he comentado, debe ser facilitadora y tiene que facilitar una competencia justa entre las diferentes tecnologías viables y todas las formas de descarbonizar valen para este reto necesario. Ya terminando en conclusiones, hemos comentado, y yo creo que también es de común acuerdo, la necesidad de aprovechar los fondos europeos, de que los fondos europeos deben de llegar y a toda la cadena, no concretemos en una parte de la cadena de la industria, porque si no, lo de la gallina y el huevo lo estamos viendo en los puntos de carga, que si es el coche, que si es el punto de carga, son las dos cosas. Todo tiene que funcionar y en toda la cadena de movilidad. Y también ya para terminar, bueno, también se ha comentado y lo ha comentado Luis. Perdonar. Y bueno, para terminar, lo que estaba comentando es que aparte de fondos europeos debe promocionarse y promover la inversión privada, que es absolutamente necesario. Y ya para terminar, también se ha comentado por varios de vosotros que hay que tener una perspectiva de inclusión social, ¿no? Y con esto yo quería terminar que esta transición, que debe ser justa e inclusiva, también debe ser una transición pragmática, inteligente, sensata, donde seamos realistas y veamos qué es lo que tenemos y aprovecharlo al máximo y que se mire a la industria, a la innovación y, por tanto, a la economía. Se mire también a la ciudadanía, que es al final el que tiene que hacer el uso de la movilidad y para quien todos estamos trabajando, y que tengamos en esa percepción que la movilidad está cambiando y no hay una única movilidad buena, sino que hay usos de la movilidad. Entonces, depende qué uso se quiera o qué casuística, depende del país, depende, pues no es lo mismo comparar una España con zonas despobladas donde se exige un kilometraje y una necesidad que un país más pequeñito como pueda ser Bélgica, donde estamos, y no es lo mismo una renta alta de un país o en España que una renta baja y los usos que se hagan, ¿no? Con lo cual todo es compatible y hay que personalizar la movilidad para su mejor consecución y conseguir este reto tan importante de movilidad sostenible y de transición energética que tenemos. Entonces, bueno, reitero el agradecimiento a todos vosotros. Espero que esto sea también un inicio de otros posibles debates donde entre todos aunemos posiciones y consigamos nuestros objetivos. Muchas gracias.